Hola, bienvenidos a De Qué Va, mi nombre es Darwin y el día de hoy les traigo la continuación de mi video anterior de Alice in Borderland. En ese video me estuvieron dejando muchos comentarios que hiciera la continuación en donde hablara de todos los secretos y todo lo que sucedía después. Entonces, el día de hoy vamos a abordar esos temas, vamos a resolver esas preguntas, como por ejemplo qué es Borderland, cómo llegaron ahí, quiénes son los organizadores y sobre todo el final, cómo termina esta historia. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a empezar a ver cómo va a estar organizado este video, pero antes debo de aclarar una situación. En el video anterior me equivoqué acerca del personaje de Quina. Yo dije que Netflix no había respetado el pasado del personaje. Ya muchos de ustedes me hicieron saber que sí pasa y sí, realmente sí se menciona también en Netflix, solo que en el manga es un poquito más explicado esta situación, de hecho hasta en forma cómica. Ya está aquí aclarado el punto y muchas gracias a los que me escribieron diciéndome que me había equivocado. Ahora sí, pasando de lleno a lo que es el video, lo voy a estar dividiendo en tres puntos. Primero, las situaciones en donde voy a responder todo lo que es el universo de Alice in Borderland. Luego los personajes, qué ocurre con ciertos personajes. Y luego el final, que he estado leyendo que a muchos no les gustó, incluso que hay algunas personas que no lo entendieron. Y pues yo les voy a decir pues mi interpretación de este. Antes de empezar debo aclarar que este video va a tener muchos spoilers, por lo que la alerta de spoiler está activa. Y si ustedes no han visto esta serie y les interesó y quieren esperarse a que Netflix estrene la segunda temporada, pues les recomiendo que se esperen, porque aquí vamos a hablar de todo. También es verdad que la serie de Netflix tiene ciertas diferencias, entonces habrá que ver si respetan la línea que siguió el manga, pero pues eso ya lo veremos hasta que esté la segunda temporada. Entonces vamos a comenzar. Para no estar haciéndonos bolas con la narración del video, escribí preguntas y voy a responder. Son las preguntas que más me han hecho en el video anterior y todas estas dudas. Y voy a poner la pregunta y la voy a responder aquí mismo. Entonces vamos a empezar con las situaciones. Primera pregunta: ¿quiénes son o qué son los organizadores? Como todos recordarán, en la serie al final Asahi revela que ella es una organizadora y en ese momento es ejecutada. También nos enteramos de que Arisu va a la guarida donde están los organizadores y ya no hay nadie. En el manga esto sucede muy diferente. Arisu, al llegar a este lugar, ve que todas las personas que estaban ahí están muertas por el láser ese que cae del cielo. No resuelven como tal esta duda hasta más adelante, en donde se nos dice que los organizadores también son humanos y que llegan ahí de la misma forma en la que llegan los jugadores. Solamente que al llegar ahí a Borderland son llevados a esta base y se les explica su función pues en ese lugar. Al igual que los jugadores, los organizadores también tienen ciertas reglas que seguir. Por ejemplo, no pueden mencionar que ellos son organizadores, ni titubear, ni en clave Morse, ni en nada, porque en ese momento serían ejecutados, porque esto es un secreto que los jugadores no deben de saber. También nos enteramos de que, al igual que los jugadores, los organizadores tienen una visa, solo que la forma en la que ellos la extienden es diferente. Por un lado tenemos a los jugadores, los cuales extienden su visa ganando los juegos, y dependiendo la carta que estén jugando son los días que van a tener de vida, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si juegan la carta de 3 de corazones van a tener 3 días, si juegan la carta del 10 de picas van a tener 10 días en su extensión de la visa. En cambio, los organizadores, la forma en la que extienden su visa es mediante las muertes que ocurren en los juegos. Si por ejemplo yo soy un organizador y en mi juego hay 10 participantes y mueren 5, mi visa se va a extender 5 días. Y esta es la forma en que los organizadores sobreviven dentro de Borderland. También es importante aclarar que estos también, aparte de que están viendo cómo se llevan los juegos que ellos están organizando, también tienen el papel de entrar a estos juegos y manipular, por así decirlo, a los jugadores, ¿no? Para que estos terminen muriendo y ellos se puedan salvar. Hasta este momento, cuando se explica todo esto en el manga, no tenemos como claro qué hay más allá de esta competencia entre jugadores y organizadores.
hasta que se nos revela la misión de los dos grupos. Por un lado, para poder completar la primera etapa, los jugadores tienen que completar las 40 cartas de números, desde el As hasta el 10. Habiendo completadas estas 40 cartas, estos 40 juegos, ellos pasan a la segunda etapa. Por otro lado, la misión de los organizadores y la forma en la que ellos van a salvarse es matando a todos y cada uno de los jugadores. No hay como tal un número específico, de hecho no se maneja eso en el manga en esta primera etapa, pero es comprendible que Arisu logra completar la última carta de esta primera etapa y en ese momento todos los organizadores son ejecutados. Aquí también es importante el papel de Asahi y Momoka, ya que ellas, al llegar a Borderland, se enteran de que son organizadoras y empiezan a jugar también esto, ¿no? Tratando de que los jugadores mueran, hasta que se dan cuenta también que los organizadores están tomando esto de las muertes como un juego, ya están muy cómodos, ya incluso están apostando por qué jugador va a completar el juego. Esto porque obviamente el porcentaje de sobrevivir a uno de los juegos es muy mínimo y los organizadores están extendiendo su visa por bastante tiempo. También tienen ciertas comodidades como que no les falta la comida, no les faltan ciertos lujos que los jugadores no tienen y que tienen que buscar por su cuenta. Después de que estos son ejecutados, ya no volvemos a saber nada de los organizadores porque prácticamente todos murieron. Ahora vamos a resolver la pregunta: ¿qué es la segunda etapa? Ok, en la serie vemos que la segunda etapa empieza cuando llegan esos dirigibles enormes a la ciudad con las cartas así grandes, ¿no? Esos quieren, en el manga también pasa exactamente lo mismo, y esos dirigibles se colocan arriba de ciertos edificios en donde va a estar el juego para ganar esas cartas. En estos juegos hay un representante como líder, como el alto mando, al cual los jugadores se van a tener que enfrentar, y pues obviamente si ganan los jugadores, el líder o el alto mando termina siendo ejecutado. La misión es recuperar esas últimas 12 cartas para poder terminar el juego. En esta segunda etapa también conocemos a un tercer grupo llamado los residentes, pero de esos vamos a hablar un poquito más adelante. Y lo mismo que con los juegos de la primera etapa, los juegos de esta segunda etapa son diferentes. Dependiendo la figura, sabemos que si es un juego de trébol va a ser un juego en equipo, si es un juego de picas va a ser un juego físico, si es un juego de diamantes va a ser un juego de inteligencia, y si es un juego de corazones es un juego que parte de los sentimientos y de esto psicológicamente hablando, ¿no? De cada persona. Ahora vamos a resolver la pregunta: ¿qué es la segunda etapa? Ok, en la serie vemos que la segunda etapa empieza cuando llegan esos dirigibles enormes a la ciudad con las cartas así grandes, ¿no? Esos quieren, en el manga también pasa exactamente lo mismo, y esos dirigibles se colocan arriba de ciertos edificios en donde va a estar el juego para ganar esas cartas. En estos juegos hay un representante como líder, como el alto mando, al cual los jugadores se van a tener que enfrentar, y pues obviamente si ganan los jugadores, el líder o el alto mando termina siendo ejecutado. La misión es recuperar esas últimas 12 cartas para poder terminar el juego. Aquí también conocemos en esta segunda etapa también conocemos a un tercer grupo llamado los residentes, pero de esos vamos a hablar un poquito más adelante. Y lo mismo que con los juegos de la primera etapa, los juegos de esta segunda etapa son diferentes. Dependiendo la figura, sabemos que si es un juego de trébol va a ser un juego en equipo, si es un juego de picas va a ser un juego físico, si es un juego de diamantes va a ser un juego de inteligencia, y si es un juego de corazones es un juego que parte de los sentimientos y de esto psicológicamente hablando, ¿no? De cada persona.
¿Se acuerdan de que en el video anterior les comenté que hay 4 personajes en los que no conocemos sus siluetas y que resultan ser como los más altos de todo Borderlands? Pues sabemos que estos son el rey de picas, el rey de diamantes, el rey de trébol y la reina de corazones, y se podría decir que son como los jefes finales, las pruebas más difíciles de afrontar y que son el último paso para ganar este juego. ¿Quiénes son los residentes? Ok, mientras se está desarrollando la segunda etapa del juego, vemos que se empieza a esparcir un rumor entre los jugadores diciendo que estos líderes o altos mandos fueron también en algún momento humanos y jugadores que se enfrentaron al juego, lográndolo ganar y así ganando su residencia. Es por eso que los jugadores y los organizadores tienen una visa de estadía, y si completan el juego pueden llegar a ser habitantes de Borderlands sin la necesidad de el miedo a morir. Lo único que tienen que esperar es a que los nuevos que llegan enfrenten estos juegos. Los residentes también tienen ciertas funciones. Una de ellas es crear los juegos a los cuales se van a enfrentar los jugadores. Por ejemplo, el juego de la isla fue hecho por el rey de diamantes al ver toda la situación que estaba pasando en la isla, y ahí decidió hacer o crear el juego de la bruja. ¿Quiénes son estos 4 personajes? Lo vamos a ver a continuación. Ok, ahora pasemos a una de las preguntas más importantes y que más dudas genera al ver la serie o al empezar a leer el manga, la cual es: ¿qué es Borderlands? ¿Realmente es una realidad alterna? ¿Es otro mundo? ¿Es el presente? ¿Es el pasado? Pues esto se resuelve de manera fácil hasta cierto punto, ya que nos dicen que Borderlands es lo que nosotros conocemos como una especie de limbo, el lugar a donde llegan las personas que han muerto, solo que en esta historia se les da una como oportunidad para regresar a la vida. Eso quiere decir que los personajes en esta serie o en Borderlands están muertos y están luchando por regresar a la vida. Esto se nos empieza a mencionar en el manga, ya acercándonos al final, sobre todo en el último juego, que es el de la reina de corazones. Esto explica pues todo esto, todo lo que tiene que ver con Borderlands, ¿no? Y aquí se ve esa lucha o esa ganas de regresar a la vida, y si no tienes lo que se necesita, pues simplemente vas a morir. Obviamente es como les digo, algo que nosotros conocemos como esa área entre la vida y la muerte, solo que obviamente para darle más emoción al manga se crearon los juegos y más fantasioso todo, ¿no? Y así, esa es la gran respuesta. Borderlands es una especie de limbo, es ese lugar en donde se dice que llegamos antes de ver si vamos al cielo o al infierno. Ahora, ¿qué fue lo que pasó para que Arisu y compañía llegaran así como en montón a Borderlands? Recuerdan que en la serie, cuando están en Shibuya, los 3 amigos ven fuegos artificiales y después se meten al metro y desaparece la gente. En el manga ellos ven los fuegos artificiales, de repente todo se vuelve blanco y son transportados a Borderlands. Pues resulta que estos fuegos artificiales no son fuegos artificiales, es un meteorito que se estrelló en Tokio, dejando obviamente mucho daño, la ciudad destruida y a los personajes pues muertos, ¿no? Aquí es cuando son transportados a Borderlands para ver si tienen la oportunidad de regresar a la vida. Ahora pasemos a algo muy importante, que son las historias paralelas. Mientras tú estás leyendo el manga, podemos ver que hay ciertas historias autoconclusivas, que son llamadas historias paralelas, en donde se nos presenta a nuevos personajes y en un juego en particular, ¿no? Generalmente es un personaje que acaba de llegar a Borderlands y que se está enfrentando a su primer juego. Estas historias paralelas también se puede decir que están divididas en 2 partes, en la primera etapa y en la segunda. En la primera son historias autoconclusivas, de hecho hay protagonistas que mueren en las historias y hay otros que viven, pero que no volvemos a ver en lo que es la primera etapa, simple y sencillamente siguen su camino en Borderlands. Y esto no está ligado con lo que se podría decir la historia principal de Arisu y todo eso, ¿no? El peso de estas historias llega en la segunda etapa, en donde podemos ver, entre otras, cómo estos personajes paralelos se terminan metiendo de lleno a la historia principal y tienen que ver con el desenlace
del juego batallando contra las cartas mayores y de alguna forma terminan haciendo contacto con los personajes principales. Más adelante veremos algunas de estas historias en donde hay personajes que a lo mejor en la serie dábamos por muertos o desaparecidos y que regresan para enfrentarse a estas cartas mayores. Esto es algo que me llama mucho la atención porque en la serie de Netflix no sé cómo lo vayan a manejar, porque sí son momentos importantes en el desarrollo por ganar el juego. Y bueno, vamos a pasar a lo que son quiénes son los residentes, quiénes son estas 4 personas que están en el alto mando y el por qué decidieron quedarse en Borderlands y cómo es que llegaron a ser residentes, ¿no? Para empezar tenemos a Kuma, que es el rey del trébol. Él es un personaje que abarca el primer juego contra estas 12 cartas. De hecho, como es de trébol, su prueba es en equipo y él tiene a su equipo que se enfrenta al equipo de Arice. El juego es bastante simple, es una batalla en la cual los dos equipos llevan cierta cantidad de puntos, tienen que batallar uno contra uno y al final, cuando se acabe el tiempo, el equipo que tenga más puntos va a sobrevivir y el otro va a morir. También estas peleas son individuales y si tú como personaje te quedas sin puntos, vas a ser ejecutado, ¿no? Aquí es cuando vemos un poquito más de la historia de este personaje, el cual y nos dice por qué decidió quedarse en Borderlands cuando ganó la segunda etapa. Resulta que él en la vida, vamos a llamarlo así, era una persona que no estaba tan feliz con el hecho de la sociedad, de cómo oprime la sociedad la libertad de las personas, ¿no? Él quería ser un alma libre y no lo había podido conseguir estando en vida. Entonces cuando llega a Borderlands ve que ahí él puede hacer lo que él quiera sin faltar a la moral de las demás personas y sin tener esa presión de la sociedad por hacer las cosas como dice la regla, como dice la norma, para que los demás no se vean dañados u ofendidos, ¿no? De hecho, este personaje a lo largo del manga está desnudo porque él es la forma en la que expresa su libertad y se nos presenta como un personaje no malo. La verdad es que es un personaje que se termina llevando bien con Arisu y de hecho cuando pierde el juego y es ejecutado, Arisu entra en una especie de depresión, pero eso ya lo veremos más adelante cuando hablemos de él. Y es un personaje que me gustó mucho, bastante simpático, bastante alegre y no tiene nada que ver con eso de que todos son malos, por así decirlo. El segundo enfrentamiento contra este grupo de élite, vamos a llamarlo así, es contra Isao, el rey de picas. Este es un personaje el cual su juego se extiende por todo Borderlands y él está ejecutando, matando y disparando a los jugadores. La misión de los jugadores es derrotarlo antes de que él los mate, ¿no? En la historia de este personaje podemos ver que él es un veterano de guerra y que está cansado también de todo esto que significa el sufrimiento de una guerra y el cómo las personas podemos ser tan crueles como para llegar a una guerra y no importar vidas humanas, no importar llevarse gente en el camino, ¿no? Su punto más fuerte es cuando su mejor amigo, otro veterano, termina muriendo y es cuando él es llevado a Borderlands. Estando en Borderlands, él tiene una misión, la cual es matar a todos los jugadores para que no puedan regresar a la vida y no regresen a ese mundo pues, lleno de sufrimiento y lleno de cosas que al final no te van a dejar pues, cosas buenas. Es una historia también interesante porque también nos dejan ver que a pesar de lo que está haciendo, que es malo matar sin corazón a cualquiera que se cruce en su camino, y también dar esa como cachetada con guante blanco, de decir, los estoy matando para salvarlos y que no tengan la oportunidad de regresar a un mundo que no vale la pena. También es importante decir que esto no aparece en la serie, pero en el manga tenemos que los jugadores van de todas las edades. Podemos ver a niños, mujeres, ancianos jugando en Borderlands y a él prácticamente no le importa quién sea, va a eliminarlos. Este personaje termina siendo derrotado por Agni y otros dos personajes que vemos en las historias paralelas, pero ya veremos más de esto en la historia de Agni. El siguiente enfrentamiento es contra el Rey de Diamantes. Sabemos que los juegos de diamantes son juegos de inteligencia y la persona a la que se enfrenta es Shishiya. Su juego consiste es un juego matemático de porcentajes y probabilidades. Hay 5 jugadores
y el que termine con menos puntos o el que se acabe sus puntos termina siendo bañado en una lluvia de ácido. Aquí conocemos un poquito más de este personaje y de hecho ustedes lo van a reconocer porque es Keiichi, un personaje que se nos presenta en la isla, uno de los ejecutivos de la isla, que es el que tiene lentes, que es muy callado. Pues resulta que él también es el rey de diamantes. La historia de este personaje es en vida. Él era un abogado que pues, prácticamente era feliz al momento de graduarse porque él pensaba que al ser abogado iba a ayudar a la gente con más necesidades. La realidad le da un golpe en la cara y se da cuenta de lo mal que está la sociedad, ya que los ricos y la gente poderosa va a evadir toda justicia y sin importarle pasar por gente de escasos recursos. Prácticamente nos dice cómo los fuertes, los poderosos, tienen todas las probabilidades a su suerte y si no las manejan para que así sea, para salir triunfantes y sin importarles cómo pasan por encima de la gente, ¿no? Algo que se ve en la realidad actual. Él está queriendo ayudar a estas personas, pero termina siendo parte de este sistema y no está contento. Entonces cuando él llega a Borderland se da cuenta de que aquí no importa si tú eres de una clase alta, de una clase baja, si tienes diferentes orientaciones sexuales, si eres de una u otra religión, aquí son juzgados todos por el mismo juego, ¿no? Sin importar quién eras o de dónde vengas. Y esto es algo que a él le llamó la atención y por eso decidió quedarse en Borderlands, para no seguir como sufriendo esto de la desigualdad en clases sociales y en todo lo que es la desigualdad en el mundo real. Una historia también bastante interesante y el por qué nos explica el por qué él decidió quedarse en Borderlands. Keiichi termina siendo derrotado por Shishiya, el cual demuestra ser muchísimo más inteligente y pues el ácido termina cayendo en él. Ahora sí pasemos con la Reina de Corazones, la cual es el juego final y está a cargo de Mira. A Mira también la conocimos en la isla. Es la chica esta de pelo negro, medio que se ve medio tétrica. Pues resulta que ella también es parte de este alto mando, de este élite, y es la Reina de Corazones, el último juego al cual se enfrentan los personajes. Su juego consiste en un juego de cricket. Es muy simple, a primera vista es muy simple, ya que lo único que se tiene que hacer para ganar es completar 3 partidas normales, o sea, sin ningún riesgo. Pero obviamente, como todo en estos juegos, tiene su lado secreto y resulta que Mira utiliza ciertas cosas para que los personajes empiezan a tener como alucinaciones y ella los pueda controlar, ya que ella en la parte viva era una psicóloga neurocirujana, entonces tiene conciencia de todo lo que tiene que ver esto de las alucinaciones y termina haciendo que la gente se dé por vencida a pesar de la sencillez del juego. La historia de este personaje en vida, ella era una psiquiatra que pues atendía a sus pacientes, ¿no? Pero nos cuenta que los psiquiatras también terminan siendo parte de la historia y de los traumas de los pacientes y ve la injusticia en el mundo, ve cómo la gente puede llegar a presionar tanto a otra persona, hablemos de niños, mujeres, adultos, hombres, lo que sea, y los termine llevando a una depresión, a un hoyo sin salida, ¿no? Entonces ella, al estarlos tratando, se da cuenta de que también termina siendo parte de esa depresión y es algo que a ella le afecta mucho. Cuando ella llega a Borderland, ve que prácticamente lo único que tiene que hacer es vivir la vida y solamente los más fuertes, los que logren superar todos esos miedos, van a poder salir adelante sin que a ella le afecte tanto, ¿no? Es por eso que ella a lo largo del manga dice que hay que vivir, hay que disfrutar y todo eso, porque pues quién sabe si logren superar esos retos. Ella pierde su juego a manos de Arisu y de Usagi y ahí es ejecutada por el rayo láser. Y bueno, esta es la historia de los residentes, el cómo son sus juegos, el cómo terminaron muriendo y quiénes fueron los que los derrotaron. Ahora pasemos a la historia de ciertos personajes.
No voy a hablar de todos porque obviamente son un montón de personajes, entonces si no los menciono y ustedes quieren saber qué ocurrió con algún personaje en particular que no mencioné, pónganmelo aquí abajito y yo les respondo con mucho gusto qué fue lo que pasó con ese personaje. Vamos a empezar con el protagonista, Arisu. Arisu, después del juego de la isla, entra en una especie de positivismo para completar el juego. Lamentablemente, después del juego de Trébol, en donde pierde a 2 personas que eran importantes para él empieza a deprimirse a tal grado de que decide ya no seguir jugando y que se le venza su visa y morir. Después es rescatado de esta situación por Usagi o por algún otro personaje, pero a lo largo del manga vemos que Arisu es como una montaña rusa de emociones. A veces está arriba, a veces está abajo, a veces uno lo quiere ahorcar y decirle haz esto, haz lo otro, pero él termina teniendo ese conflicto emocional tan fuerte que se bloquea y lo único que quiere o su objetivo es saber qué es Borderlands, quién los mandó ahí, el por qué está haciendo que sufra tanto, dejando de lado un poquito al hecho de que ha encontrado buenos amigos que lo están apoyando y que están dispuestos a jugar los juegos que restan con tal de llegar a esa meta que es acabar el juego. Lamentablemente Arisu se da cuenta de esto hasta el último juego, en donde prácticamente Usagi toma la decisión de cortarse la muñeca para que él regrese de esas ilusiones que está teniendo con la Reina de Corazones y pueda reaccionar. Llega un punto en el que Usagi está prácticamente a punto de morir y Arisu toma esas fuerzas, derrota a esos demonios internos. También conocemos un poquito más de su pasado, el hecho de que su papá era muy estricto, pero porque estaba también el papá en una especie de depresión porque su mamá murió, entonces él se tuvo que hacer cargo de los 2 hijos, más aparte de su trabajo, y era mucha presión, entonces terminó optando por ser un padre muy estricto y llevando a Arisu a tener esa personalidad, ¿no? Él logra romper todos estos demonios y termina saliendo a la luz, liberándose y derrotando a la Reina de Corazones. Después, cuando se despierta y ve que todo es una especie de... todo fue causado por el meteorito, despierta y está siendo atendido en el hospital. Ahora tenemos a Usagi. Usagi sigue prácticamente la misma línea, solo con la diferencia de que ahora es el aliado incondicional de Arisu. También es la que ve que Arisu está entrando en esta especie como de depresión y es la que lo jala constantemente para que siga adelante. Como les dije, llega el juego de la Reina de Corazones y ella decide sacrificarse por Arisu y esto termina salvándolos a todos, ¿no? También vemos que está un poquito no abierta a la relación que se empieza a dar amorosa entre ella y Arisu, pero es por el miedo de decir que si fallan van a morir, entonces ya no van a poder estar juntos, hasta que ella también se convence de que es algo por lo que tienen que luchar. Al final, cuando logran ganar el juego, se le pregunta si quiere quedarse o irse y toma la decisión de regresar. Kuina. ¿Qué ocurre con Kuina? Es un personaje muy querido por lo que veo y tuvo bastante aceptación, y es que es un personaje muy bueno y muy genial. En el manga es muchísimo más alocada, muchísimo más tosca, muchísimo más alegre también. La historia de ella, después de la isla, se une al grupo de Arisu, logran ganar el juego del Rey de Trébol. Y cuando Arisu entra en esta depresión que se quiere dejar morir y que el rayo láser lo mate, a Kuina no le gusta esto, por lo que terminan en una especie de pleito. Y ella decide irse y no la volvemos a ver hasta el final de la historia. También es importante decir que en este juego, en el Rey del Trébol, ella tuvo también un enfrentamiento muy bueno con uno de los enemigos. También nos enteramos que ella solita derrotó a una de las cartas mayores y que ahora está más decidida que nunca a derrotar a la Reina de Corazones. Cuando llega Arisu al lugar donde va a ser el juego final, ve a Kuina junto con el resto de personajes que sobrevivieron y hacen las paces. Kuina dejándole su vida, más bien Kuina apostando por Arisu y por Usagi para que ganen el juego. Al final, cuando lo ganan, Kuina también decide regresar a la vida.
Shishiya es uno de los personajes más enigmáticos. Después de la isla él desaparece y lo volvemos a ver en las historias paralelas en donde se está enfrentando a la Jota de Diamantes en el juego de Mahjong, el cual gana. Y ahí vemos un poquito más de su pasado. Él era médico, pero también era médico más que nada por seguir los pasos de su padre. Tenía un padre también muy estricto que no lo tomaba en cuenta porque estaba súper metido en su trabajo. Entonces él en Borderland está buscando una razón por la cual vivir. Prácticamente es como si fuera un maniquí que no tiene sentimientos, ya que no le importa si gana el juego, si lo pierde, no le importa la demás gente, y entonces está en busca de sentir alguna emoción. Obviamente su más grande reto es contra el Rey de Diamantes. Al final logra también derrotarlo, pero él sigue en la misma sin saber qué hacer de su vida. Tiene un encuentro con Arisu ya acercándonos, en el cual Arisu le hace comprender ciertas cosas y ve que puede tener en Arisu un amigo. Esto hace que él reciba unos disparos por parte de otro personaje que vamos a ver a continuación y esté peleando su vida. Arisu le promete que va a ganar el juego contra la Reina de Corazones, lo va a regresar al mundo real y para que sea atendido y pueda salvarse y ahí continuar su amistad. Cuando se le pregunta a Shishiya qué es lo que quiere hacer, él decide regresar al mundo humano. Agni. Todos vemos que en la serie Agni se sacrifica por el resto de los habitantes de la isla y muere, ¿no? O nos dan a entender que muere ya que se avienta al fuego contra Niragi y todo eso. En el manga eso no pasa y él simplemente desaparece y lo volvemos a ver que está escondido en el bosque. Más bien no escondido, está esperando en el bosque a alguien que lo termine derrotando y él ya morir. ¿Por qué? Porque él sigue afligido porque mató al sombrerero y quiere de alguna forma, o él piensa que muriendo va a solucionar todo. De hecho tiene alucinaciones con el sombrerero, el cual lo está persiguiendo. Su historia mejora cuando conoce a dos personajes, a dos protagonistas de las historias paralelas y ve que la vida no es tal y que como él piensa que es, y que hay una como esperanza, ¿no? Con estos dos nuevos personajes que terminan volviéndose parte importante para él. Lamentablemente el Rey de Picas está matando a todo el mundo y el bosque no es la excepción. Llega ahí al bosque y tienen un enfrentamiento. Al final, para poder salvar a estos dos personajes de las historias paralelas, Agni decide sacrificarse e ir a combatir en un mano a mano contra el Rey de Picas. Pero estos aliados no lo dejan y los tres terminan yendo a este enfrentamiento, logrando derrotar al Rey de Picas, pero Agni queda muy lastimado ya que fue balaceado, vamos a decirlo así, por este personaje y está luchando por sobrevivir. Al igual que Arisu, los dos amigos de Agni deciden ir a confrontar a la Reina de Corazones para salvar a Agni y regresarlo. Cuando ganan, le preguntan a Agni qué es lo que quiere y él termina decidiendo regresar también a la vida porque encontró a alguien a quien proteger y a alguien que está llenando ese vacío. Niragi es un personaje que prácticamente todo el mundo odiaba por su forma de ser. Recordemos que él era bulleado en la vida y cuando llegó a Borderland encontró que ahí puede hacer lo que él quiera, entonces decidió hacer todo lo contrario a lo que era. Termina quemado ya que es derrotado en la isla y todos pensamos que muere. Pues no, resulta que sigue vivo, pero sigue en búsqueda como de esas ganas de seguir sintiéndose vivo, ¿no? Termina yendo al juego contra el Rey de Trevor, en el cual tiene que hacer equipo con Arisu, a pesar de que ninguno de los dos quieren, pero terminan siendo aliados en ese juego. Al final, cuando se gana el juego, él termina prácticamente ya semi muerto porque las heridas pues lo están matando, no está llevando ningún tratamiento y lo están haciendo sufrir mucho y también de repente está escupiendo sangre, ¿no? Él piensa que su final está a punto de llegar y ahí no lo cortan de nuevo y más adelante lo volvemos a ver a él que no termina de morirse y él decide en sus últimos momentos volver a ser ese loco sádico, ¿no? Agarra una escopeta y piensa matar a la persona que se le ponga enfrente. Para su sorpresa se termina topando con Arisu y con Shishiya y le dispara a Shishiya.
aquí en el brazo, y les propone un juego, una especie de Battle Royale en donde solo uno de los tres va a ganar. Tanto Shishiya como Arisu no quieren, y en ese momento aparece Usagi, a lo cual Niragi también la ve como una rival y le termina disparando, pero Shishiya se termina interponiendo y él recibe los impactos. También en ese momento, por proteger a Usagi, Arisu termina disparándole a Niragi, dejándolo medio muerto. Al final también se maneja el hecho de que los tres, Shishiya, Niragi y Arisu, están buscando algo que los haga querer regresar, algo que los haga feliz, y terminan haciendo una especie de amistad. Y Arisu termina prometiéndoles a los dos que va a hacer todo lo posible por ganar el juego de la Reina de Corazones, regresarlos a la vida y que ahí sean atendidos para salvarlos, y prometiendo una especie de amistad más adelante. Cuando se le pregunta a Niragi qué es lo que quiere, él también decide regresar, y lo vemos ya en el hospital siendo atendido. Bueno, y como último personaje quiero mencionar a Tatan. Tatan es un personaje que vemos en la serie, es el chavito este que Arisu termina rescatando en el juego del tipo que tiene la máscara de caballo. Después lo vemos como habitante en la isla y hasta ahí se sabe la historia de él. En el manga él se presenta hasta el arco de la isla, hace muy buena conexión con Arisu, y cuando termina esto termina uniéndose a su equipo. Más adelante él participa en el juego en equipo contra el Rey de Trevors, y lamentablemente ahí él se termina sacrificando por Arisu y compañía, ya que necesitan sus puntos en la pulsera y la única opción es arrancándole el brazo, por lo cual le pide a Arisu que se lo arranque contra una puerta y vaya y salve al resto. Mientras Arisu va a combatir la última batalla para ganar, vemos que Tatan se termina desangrando y muere. Esto es una de las cosas que hace que Arisu entre en esa depresión, en ese hoyo, y se dé por vencido en el juego queriendo morir. Es un personaje que llama mucho la atención porque es bastante simpático y alegre, entonces quería mencionarlo porque termina siendo un héroe en la historia. Y bueno, estos son todos los personajes que quería abarcar. Se me hacen personajes muy interesantes y principales. Como ya les dije, si quieren que hable de alguno de ellos, de qué pasó con otros personajes, déjenmelo aquí abajo y con gusto les voy a responder. Y bueno, ahora pasemos al final, ese final que me escribieron que a muchos no les gustó. Incluso hay gente que me dijo que no lo entendió. Y vamos a esto. Cuando ellos acaban el juego contra la Reina de Corazones y han conquistado Borderland, por así decirlo, a Arisu se le aparece un ente, una persona, la cual le pregunta si quiere quedarse como residente o si quiere regresar al mundo real. A lo que Arisu y el 80-90% de personajes responden que quieren regresar. Muchos no entienden quién es este personaje porque en la serie se hace llamar el Joker. Como recordemos, el Joker en los juegos de cartas o puede que te ayude o puede que te perjudique, dependiendo qué tipo de juego estés jugando. Yo más o menos lo quise entender que es como el dios, y él es el que está moviendo todo, es el creador del juego y es la persona que te da el acceso a quedarte a Borderlands o a ganar. Otros dicen que es el demonio, que es el que arrastra a las almas de las personas que están moribundas para que jueguen este juego infernal. Otras personas dicen que es como el representante de... si ustedes vieron la serie de Hellgear, recuerdan que al final cuando Enma se llevaba a los espíritus, se los llevaba en una especie como de barquito, que iba siendo llevado por un señor. Otros dicen que es ese personaje el que se encarga de llevar las almas al inframundo. Yo creo que aquí cada quien hace su teoría de quién es este personaje. A mi punto de vista, yo lo veo más como el dios, ¿no? Ese dios que tiene muchas religiones diferentes y que es el que anda manejando todo esto de la vida y la muerte. Ahora, este personaje les pregunta a todos que si quieren irse o quieren quedarse, a lo que muchos responden que quieren regresar. También hay personajes que se quieren quedar, por lo que dan a entender que Borderlands va a seguir ahí y que van a llegar nuevos jugadores, porque al final de cuentas siempre todos, si algo tenemos seguro en esta vida es la muerte, entonces todos en algún momento vamos a terminar ahí. Ahora, cuando Arisu regresa al mundo real y se da cuenta que el hecho de que él viajó a Borderland es por el meteorito que cayó ahí en Tokio, que hizo todo lo que hizo, hay algo muy importante que es lo que a muchos no les gustó, y es el hecho de que
cuando ellos regresan no recuerdan nada de lo que pasó en Borderlands. De hecho, los vemos a los personajes en el hospital y no tienen interacción entre ellos porque no se recuerdan. Eso a muchos no les gustó, pero no es por justificar el hecho de que sea un final bueno o un final malo. Simple y sencillamente siento yo que esto se basa un poquito más en la realidad. Nadie de las personas que estamos vivos en este momento sabemos que hay más allá de la muerte. Lo único que sabemos es que en algún momento vamos a morir y no sabemos qué hay más allá, si realmente está el cielo, si está el infierno, si dejamos de existir, si somos partículas, moléculas, X, Y, Z razón. Entonces el hecho de que el autor haya decidido borrarle la memoria a estos personajes es jugando un poquito con este tema realista de que nadie sabe qué hay más allá de la muerte. Supongo que si dejaba a los personajes con esas memorias o esos recuerdos, podían suceder muchísimas cosas, ¿no? Y mejor lo regresó y todos están felices de haber sobrevivido a la caída del meteorito sin saber que realmente fueron al país de Borderlands, al borde de la muerte y la vida, y tuvieron que luchar por regresar a la vida. Esto hace que obviamente la relación entre los personajes deje de existir. Usagi y Arisu no se conocen, pero se da a entender que empiezan a hablar entre ellos, que hablan de sus experiencias, de cómo les tocó el meteorito. También nos dan a entender que prácticamente ellos duraron muertos un minuto nada más, mientras que en Borderlands pasaron 30 y pico días. En el mundo real solamente pasó un minuto en el que se les detuvo el corazón y murieron, pero lograron revivir. Y se podría decir que este es el final de esta historia. La historia en estos 18 tomos termina así, simple y sencillamente con Arisu y Usagi yendo afuera del hospital y platicando entre ellos, ¿no? Hay una continuación en el manga en donde se habla de lo que continuó. Lamentablemente yo no lo he podido leer completo, pero hasta donde me quedé, han pasado 8 años desde los sucesos de Alice in Borderland. Arisu ahora ya es un psicólogo y de hecho se especializa en niños y está casado con Usagi. De hecho están a punto de tener un bebé. Exactamente en el momento en el que Usagi le llama diciéndole que ya está en labores de parto, Arisu va corriendo y tiene un accidente que lo termina llevando a Borderland otra vez, pero pues él no recuerda nada. Es hasta que está enfrentando su primer juego que empieza a recordar todo esto, todo lo que pasó en Borderland, y tiene la misión de completar otra vez el juego para poder llegar con Usagi y su hijo. Lamentablemente esta historia en donde yo estoy leyendo el manga está incompleta, solamente pude leer 5 capítulos. Si ustedes saben dónde la pueden conseguir completa, pónganmelo aquí abajito y a lo mejor les traigo un video con la continuación. Y pues bueno, eso se podría decir que es toda la historia de Alice in Borderland. Sé que a lo mejor te quedaron dudas. Traté de hablar de lo que más llamaba la atención y lo que más se preguntaba la gente en los comentarios. De todos modos, si ustedes tienen alguna duda todavía sobre alguna cosa que no puse en el video, déjenmelo aquí abajito y yo con mucho gusto se los comento y les hago saber qué pasa. Y bueno, no me queda más que agradecer a todas las personas que han estado viendo el video anterior y espero que estén viendo este. Todas las personas que comentaron, todos esos nuevos suscriptores que llegaron al canal, la verdad se los agradezco mucho. He recibido muy buenos comentarios diciéndome que les gustó el video y que se han suscrito. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren que hable de alguna serie, algún manga, algún anime, lo que sea, pónganmelo aquí abajito y con gusto les hablo de ellas en el canal. No olviden suscribirse, que a mí me gusta mucho para poderles seguir trayendo este material. También obviamente yo sigo aprendiendo. También agradezco todos esos comentarios que me dicen que le tengo que echar más ganas con la edición y así, para no hacerme tantas bolas al momento de estar hablando. Y muchas gracias a todos los que están llegando al canal, y también gracias a los que están viendo este video, que me lo pidieron mucho y aquí está. Entonces esto fue De Que Va. Mi nombre es Darwin y nos vemos para la próxima. Hasta luego.